Hola, mi nombre es Luis Daniel Vega, soy periodista de la Radio Nacional de Colombia y colaborador desde hace unos 6 años en la elaboración de los programas de mano de los conciertos de nuestra querida sala de la Biblioteca Luis Ángel Arango. Le envío un cordial saludo a los espectadores que asistirán al concierto de Páramo. La presencia de este quinteto y del estreno el año pasado de su disco debut El Ángel Exterminador, que sonará completo en el concierto que tendrán ellos acá en la sala de conciertos de la Biblioteca Luis Ángel Arango, me sirve de pretexto para compartir con ustedes en estos breves minutos algunos pormenores de la actualidad discográfica del jazz colombiano. Para este menester echaré mano de la discografía del jazz colombiano. Este es un trabajo documental que vengo realizando desde hace algunos años. Este es un compendio, podríamos decirlo, más bien podría decirlo yo, incompleto y dinámico, que hasta la fecha reúne más de 300 grabaciones que inician en 1957 de músicos colombianos por fuera del territorio y dentro del territorio nacional, que han hecho grabaciones bajo el gentilicio de jazz. Este compendio es subjetivo e intuitivo en cuanto a la definición de jazz, y este es un territorio en el que no quiero meterme en esta conversa y en estos minutos, porque quiero concentrarme preferiblemente en la producción discográfica del jazz colombiano en el 2018. Este compendio nos ayuda de alguna manera a darnos cuenta de las diferentes variedades estilísticas del jazz colombiano, no solo en el 2018, sino también a lo largo de su incipiente historia. Antes de exponer con ustedes la actividad discográfica del jazz en Colombia en el 2018, a través de esta discografía del jazz colombiano, pues los invito a conocer y explorar esta página que pueden encontrar muy fácilmente tecleando en cualquier buscador discografía del jazz colombiano.wix, si se les dificulta, pero simplemente si ponen discografía del jazz colombiano, ahí pueden encontrar esta página. Cualquier sugerencia, es decir, si ustedes consideran que hay un disco que tenga que estar allí incluido, pues los invito a que escriban a la siguiente dirección electrónica que aparece, festinalentediscos@gmail.com, y ahí me pueden enviar pues todas sus sugerencias que tengan que ver pues con la discografía del jazz colombiano. Hay que aclarar antes pues de hacer la exploración de la discografía, de las novedades del jazz colombiano en el 2018, a propósito de El Ángel Exterminador, disco que Páramo, el quinteto de jazz que escucharemos acá en la sala de conciertos, presentará, pues quiero decir y aclarar que por jazz colombiano no entiendo ninguna definición estilística, es más bien como obedece a una situación geográfica específica y tiene que ver con músicos colombianos o por fuera de Colombia que hacen jazz. En esta discografía he prescindido de algunos músicos colombianos residentes afuera que aparecen como acompañantes, porque si no pues se convertiría en una discografía bastante abultada y no identificando los protagonistas del jazz en Colombia. Salvando pues esa excepción, pues los invito entonces a que conozcamos o a que conozcan esta discografía y a explorar entonces lo que sucedió en el año 2018 en lo que tiene que ver con el jazz en Colombia. Empieza el año entonces con este disco de Lucas Saboya Cuarteto. A Lucas Saboya lo conocemos muy bien por ser uno de los 3 integrantes del trío Palos y Cuerdas, una institución en la música andina colombiana. Lucas Saboya explora muchos territorios de la música académica, muchos territorios también de la música de cámara, y este es su propuesta que tiene que ver con el jazz. Fue un disco grabado en París con músicos españoles y un gran músico venezolano que hemos tenido la oportunidad de ver y escuchar y apreciar acá en la sala de conciertos, que es Alexis Cárdenas. Un formato inusual
para una propuesta que tiene que ver con el jazz. Elabora su propio repertorio, el repertorio de Lucas Saboya, que está enraizado con la música andina colombiana moderna, si podemos decirlo de esta manera. Así está, empieza el año con este disco Cita en París de Lucas Saboya Cuarteto, publicado a principios del año 2018. Continúa esta actividad discográfica colombiana con Tramontana. Este es un disco de Juan Andrés Ospina, pianista bogotano, que ha tenido una vida nómada entre Barcelona, entre Nueva York y entre Bogotá. Este es su proyecto más ambicioso en el campo del jazz. Antes ya lo habíamos escuchado con Bogotá, Boston, Barcelona, un disco en septeto, grabado hace unos 9 años. Vuelve con algunas composiciones suyas, pero esta vez para un formato de big band. Este disco tuvo un precedente importante, que fue una campaña de crowdfunding muy exitosa. Logró sacar este disco y logró reunir a toda esta cantidad de músicos, algunos de ellos también protagonistas colombianos de la escena del jazz en Nueva York, como es el caso de Carolina Calvache, a quien escuchamos el año pasado acá en la sala de conciertos de la Biblioteca Luis Ángel Arango. Tramontana entonces presenta composiciones de Juan Andrés Ospina, pianista colombiano que también se mueve y se desenvuelve en el terreno de la canción. Por su parte, el guitarrista Quique Mendoza, una figura bastante trascendental en lo que tiene que ver con la educación, por lo menos acá en Bogotá, en la Universidad Javeriana, en lo que respecta al jazz, se unió con un par de alumnos suyos ahí en la Universidad Javeriana, con Mateo Marín y Daniel González, y publicó este disco titulado Horas. Es un disco de 3 guitarras que se va por esa línea gris de la improvisación, la música de cámara y un poco el jazz experimental. Este es el primer proyecto de Rumiantes y fue publicado también a principio del año 2018. Mateo Marín y Daniel González se presentaron luego en la edición de Jazz al Parque con una propuesta bastante inusual de 2 guitarras, también con un poco de improvisación y sesgados un poco al ala del jazz experimental en Bogotá. A Mateo Marín lo podremos escuchar también acá en la Biblioteca Luis Ángel Arango, en un concierto con un trío bastante particular también en el que explora música contemporánea e improvisación. Ricardo Gallo, pianista colombiano, afincado en Nueva York, presentó el año pasado también acá en la Biblioteca Luis Ángel Arango su disco En Tránsito. Esta es la cuarta producción con su cuarteto, un cuarteto que ya lleva 10 años en funcionamiento, junto a Juan Manuel Toro en el contrabajo, Jorge Sepúlveda en la batería y Juan David Castaño en la percusión. La exploración de Ricardo Gallo es una de las exploraciones más inusuales en el terreno del jazz en Colombia. Su exploración va a los terrenos de las músicas del Pacífico, las músicas del Caribe colombiano, pero en consonancia también con algo que tiene que ver con el jazz moderno, con exploraciones rítmicas que se salen de lo común. Ricardo Gallo presenta esta que es una especie de suite, digamos una especie de suite en sintonía con aquello que hizo Charles Mingus y Duke Ellington con su música hace algunos años. En Tránsito es un disco publicado por el catálogo del colectivo La Distritofónica. Continuamos con las novedades del jazz colombiano en el año 2018, a propósito del concierto del Quinteto Páramo, quien el año pasado publicó el disco El Ángel Exterminador, su disco de debut. Por eso, estos minutos los he dedicado a explorar esta discografía amplia del jazz colombiano en el año 2018, que llegó a unos 30 discos. Se suele decir que acá en Colombia la producción del jazz es pobre, es breve,
pero hay una actividad fascinante y hay una actividad discográfica bastante importante que hay que tener en cuenta. A propósito, cada uno de estos enlaces a los discos, a la discografía del jazz en Colombia, tiene un link donde uno puede aplicar allí para ir a escuchar la música, que es importante también pues conocer y de alguna manera sorprenderse por la cantidad de proyectos que hay en relación al jazz acá en Colombia. El otro personaje que hizo disco a principio del año 2018 fue Santiago Botero, contrabajista bogotano del ala de la música experimental. Publicó el primer disco de su sello Discos Chichigua. Esta es la primera referencia de este sello, ya vamos a ver más adelante algunas otras referencias publicadas en el 2018 por el sello de Santiago Botero. Este es un disco con trabajo solo, también inusual, podría decir y podría afirmar que es el primer disco con trabajo solo en los terrenos del jazz y la improvisación que se hace en la historia de la música reciente en Colombia. El disco se llama Milagrito, incluye improvisaciones y composiciones de Santiago Botero, gran protagonista de la escena del jazz en Bogotá. Juan Pablo Balcázar, contrabajista también, él afincado en Barcelona, presentó Chivas Quartet junto a algunos de los músicos jóvenes más importantes de la escena del jazz en Barcelona. Juan Pablo Balcázar alcanza una producción discográfica muy amplia, ya sobrepasa la decena de discos en varios formatos en los que explora no solo el jazz contemporáneo, sino también algunas modalidades del jazz y de la música colombiana. Juan Pablo Alcázar es un nombre que hay que tener muy en cuenta en cuanto a los protagonistas colombianos, músicos colombianos que se destacan afuera del territorio nacional. En el caso de Juan Pablo Balcázar, repito, en Barcelona, ciudad en la que reside hace más de 10 años. Lorenzo Márquez, guitarrista bogotano, que en estos días se está lanzando como cantautor. Este es su proyecto de composición en relación al jazz, lo publicó con su noneto. Esto es un ejercicio casi cinematográfico de canciones, también composiciones que aluden al jazz, en conjunto con algunos de los músicos jóvenes que están protagonizando la movida del jazz en Bogotá, como lo es el caso de Diego Rosso, de Pablo Muñoz, de Juan Ignacio Arbaiza. Bueno, Pacho Dávila ya no, pues no está acá en Colombia, él vive en la actualidad en Alemania. Miguel Rico, Daniel de Mendoza, Felipe Acero y Santiago de Mendoza, entre otros. Estos son nombres también que hay que tener muy en cuenta en la actualidad del jazz en Colombia. Es una generación muy proactiva que hace discos y que hace muchos proyectos, todos ellos relacionados con el jazz y las músicas colombianas raizales. Santiago Acevedo. Santiago Acevedo es un contrabajista que también vive en España, al igual que Juan Pablo Balcázar. Santiago Acevedo hace parte también de una generación de músicos colombianos que se exiliaron por diferentes razones en sitios como Barcelona. Santiago Acevedo hace parte de una movida también de música latina, en clave salsera, y este es su proyecto casi en gran formato, donde explora sobre todo música del Pacífico colombiano y también otras modalidades de la salsa, por ejemplo. Santiago Acevedo hizo parte en algunos momentos de orquestas de salsa de gran trascendencia en Barcelona. Alejandro Fernández y su combo en movimiento. Alejandro Fernández también bajista y contrabajista. Se unió con personajes también trascendentales y vitales en la escena del jazz bogotano, también colombiano, como es el caso de Pavel Susaeta, de Sebastián Rosso en el Bombardino, de Enrique Flower, que reapareció después de mucho tiempo de estar en silencio. Este es un disco que tiene una coordenada bailable, muy swinguero. Este es el estilo de Alejandro Fernández, quien le gusta
como irse para atrás un poco en los lenguajes mucho más tradicionales del jazz, pero sin perder pues el espectro de su ciudad y el sitio donde actualmente reside, que es Bogotá. Él estuvo una temporada larga viviendo en los Estados Unidos. Este es su segundo disco, luego de una grabación editada en los Estados Unidos durante su temporada de estudiante y de intérprete en la ciudad de Chicago. Alejandro Fernández y su combo presentaron en el 2018 el disco En Movimiento. Arvey Valencia, saxofonista de Medellín, presentó su disco debut Esencia y Tiempo en La Pascasia. Vale la pena mencionar La Pascasia acá y hacerle la invitación a las personas que están en Medellín, que visiten este epicentro de la música medellinense. Allí se ha apostado un grupo de gente a vivir la música, sobre todo música de cámara, jazz, música experimental. Este es un sitio en el centro de Medellín que también es digámoslo así, el lugar del centro de operaciones del sello Música Corriente, que ha editado, entre otras, grabaciones de Antonio Arnedo y de Metropolizón, unos discos en vinilo muy bonitos que vale la pena ir a conocer. Música nueva de Antonio Arnedo y Metropolizón, un grupo que explora la cumbia en coordenada yacera. Este es Arvey Valencia con Esencia y Tiempo, también un disco publicado en el año 2018. Sango Groove de Cali, el disco Mezcla. Infortunadamente es un disco que no tenemos a disposición en formato físico, salió solo en formato digital. Igual eso permite que sea de fácil acceso. Digo infortunadamente no en formato físico para los que nos gusta pues este tipo de recolección musical o documental. Sango Groove, una agrupación afincada en Cali, está dirigida por Víctor González, quien actualmente es el director musical también del grupo Nietzsche. Esta es una agrupación sorpresiva que mezcla en un solo paquete algo de funk, chirimía del Pacífico colombiano, blues y un sonido de Nueva Orleans que no habíamos escuchado en pues repito, en la historia reciente del jazz en Colombia. Muy recomendado el sonido de Sango Groove. Vayan en cualquier plataforma digital, encuentran su música. Fantasma, una agrupación liderada por el saxofonista y clarinetista Marco Fajardo. A Marco Fajardo lo podemos rastrear en la historia reciente del jazz en Bogotá y de la música experimental en Bogotá, con proyectos como Asdrúbal y Primero Mi Tía, y luego una larga temporada que incluso llega hasta nuestros días con la cumbia transcontinental de El Frente Cumbiero. Marco Fajardo editó este disco también en formato digital en el año 2018 con personajes que vienen de diferentes flancos, no solo del jazz, sino también de la música académica, como el caso de Camilo Monterroso, de la chelista argentina Violeta García, de María Valencia, de la agrupación Mula y Meridian Brothers, Daniel Mitchell en el bajo, líder de la orquesta Afrobeat bogotana, y Alejandro Cifuentes en la batería. Este es un disco que, repito, se consigue solo en formato digital. Bestiario de Felipe Rey. Felipe Rey es un pianista que en el año 2017 ya había debutado con un cuarteto también en piano. Esta vez invitó a Germán Pinilla, uno de los protagonistas de la escena del blues en Bogotá, a hacer un disco de jazz que está enmarcado dentro del Bestiario, que es el volumen de cuentos de Julio Cortázar. Todo este disco está basado, todas las composiciones están basadas en Bestiario de Julio Cortázar. La exploración de Felipe Rey dispara en varias direcciones, como lo es el tango, como lo es la música de cámara, como lo es el blues y como lo es el jazz contemporáneo. Las exploraciones de Felipe también
tocan la música colombiana andina. Muy recomendado entonces el trabajo de Felipe Rey en cuarteto, esta vez con invitado de lujo, como es Germán Pinilla en la armónica. Este disco también fue publicado en el año 2018. Harvey Urueña es un trombonista que también hizo parte de las novedades destacadas del año 2018 en Colombia. Debutó en el año 2016 con el disco Pretensiones y este es una grabación influencias en la que retoma composiciones de Lucas Saboya, Aquiles Báez, Noro Morales y algunos compositores norteamericanos del ala del Real Book, lo que tiene que ver con el jazz. Es un disco muy amplio que explora un espectro variopinto de la música latinoamericana y también de la tradición norteamericana del jazz. Nicolás Rojas Vallejo, con su quinteto, publicó a mediados del año 2018 El ataque de las Manscupias. Las Manscupias también alude a un personaje de ficción mitológico creado por Julio Cortázar y es el pretexto para que Nicolás Rojas despliegue pues toda su imaginería en el campo del jazz. Esto es jazz moderno sintonizado con el rock. Aquí hay jazz eléctrico de muy buena factura, donde también aparecen algunos de los integrantes o de los protagonistas de la escena del joven del jazz en Bogotá. Ataque de Manscupias del quinteto de Nicolás Rojas Vallejo, guitarrista, quien con esta completa 2 grabaciones en el ámbito o en la escena del jazz en Colombia. Between, cuarteto, que hemos tenido la oportunidad de escuchar acá también en la sala de conciertos de la Luis Ángel Arango. Está integrado por las hermanas Juanita y Valentina Áñez en las voces y Daniel de Mendoza en el contrabajo y Santiago de Mendoza en la batería. Esta es una de las exploraciones más arriesgadas dentro del espectro de la música latinoamericana bajo un formato jazzero. Es sorprendente lo que logran hacer estos 4 jóvenes músicos bogotanos. Lluvia en el Maizal es su tercer disco, un disco bastante ponderado en el año 2018, no solo por los espectadores o los escuchas en Colombia, sino también por fuera. Between tuvo la oportunidad de estar girando a lo largo de algunos auditorios en el mundo, mostrando esta propuesta inusual que, repito, explora la música latinoamericana de los cantautores. Este lo vamos a dejar para el final. Es Páramo, es el disco que me ha disparado para compartir la actividad discográfica del jazz colombiano en el año 2018. El disco se llama El Ángel Exterminador, ya voy a hablar más en profundidad de él. Philip Lewin y Wob Trio. Este es un trío liderado por Felipe Deckers, guitarrista colombiano, quien durante mucho tiempo estuvo viviendo en Bruselas, ciudad en la que desarrolló un proyecto que está muy mediático, como lo es el caso de la Chiva Gantiva, un grupo de rock fusión, músicas caribeñas y afrobeat y funk. Un hiato en la carrera de Felipe Deckers le permitió juntarse con músicos bogotanos en el bar, sala de concierto Matic Matic, y grabar este disco en el que Felipe Deckers interpreta la música de Sebastián Cruz, guitarrista, que va a ser uno de los protagonistas este año de la temporada de conciertos de la Biblioteca Luis Ángel Arango. Felipe Deckers, en compañía de Nicolás Eckart al bajo y Pedro Ojeda en la batería, pues despliega un repertorio tropical, cumbiero, también rockero, que hace parte de la producción de Sebastián Cruz, guitarrista colombiano que vive en Nueva York. Juan Das, él no es
es un guitarrista que nació por fuera de Colombia, sus padres son colombianos, regresó este año después de mucho tiempo, una temporada por fuera, después de vivir mucho tiempo afuera, después de estudiar su oficio, después de ejercer su oficio como guitarrista, vino a Colombia a conocer casi que por primera vez el lugar donde eran sus padres. Su estilo de jazz está sintonizado con el jazz norteamericano de vanguardia, el jazz norteamericano contemporáneo, y se juntó con Quique Harker en el contrabajo y Ramón Berrocal en la batería, también Jacobo Álvarez. Estos dos primeros, Quique Harker y Ramón Berrocal, hacen parte de Páramo, la agrupación que presentará el concierto acá en la sala de conciertos y que presentó este año el disco, que nos ha hecho hablar de toda esta producción discográfica colombiana en el año 2018. Muy recomendado entonces Catarsis de Juan Das, guitarrista que vivió mucho tiempo por fuera y regresó a Colombia a grabar su disco. Juan Camilo Sánchez, baterista muy joven, también sintonizado en la onda del jazz neoyorquino, ciudad en la que fue a estudiar hace 5 años, regresó a Colombia, pero antes de venir otra vez a ser protagonista del movimiento o de las dinámicas del jazz en la ciudad, se juntó con músicos neoyorquinos para sacar este disco, Eccentric Concentric, que también cuenta con la participación de Jack Glotman, pianista de ascendencia colombiana, desde hace muchos años pues está afincado en la ciudad de Nueva York. Juan Camilo Sánchez, jazz moderno, jazz en este sí no hay una exploración explícita de las músicas colombianas raizales, es jazz sin muchos gentilicios. Fatua Trío, desde la ciudad de Pasto, ciudad con una actividad musical histórica muy importante dentro del contexto nacional. En la actualidad, pues una de las canteras musicales más ricas de Colombia. Este es un trío de piano, bajo y batería, jazz en coordenada moderna, que alude también a estas músicas raizales del territorio del sur de Colombia. Muy recomendada esta agrupación, frenética en su interpretación y muy propositiva también en lo que tiene que ver a la creación pues de nueva música andina colombiana. Tatiana Castro Mejía, pianista colombiana, quien desde hace más de una década vive en la ciudad de Buenos Aires, en Argentina. Tatiana Castro vuelca su exploración hacia el teatro, hacia la poesía. Su estilo está sintonizado pues, con la música de pianistas, podríamos decirlo, controversiales, como Thelonious Monk, como Mayra Melford en la actualidad. Ella es explosiva, no da concesiones, es una música que podría considerarse experimental. Fue su más reciente grabación en el año 2018, una exploración con poesía con la voz de Rocío Luz Met. Este es Giro y Vuelvo y Giro, la más reciente producción discográfica de Tatiana Castro Mejía, pianista colombiana, quien en la actualidad pues realiza sus proyectos en la ciudad de Buenos Aires. Luis Alejandro Silva, guitarrista, junto a Daniel de Mendoza, Pedro Acosta en la batería, nos dejó su debut discográfico antes de emprender un viaje que lo ha tenido por fuera de Colombia. Este es su debut, ya había participado en otras agrupaciones bogotanas de la escena, y acá en un formato bien difícil, en trío, explora también jazz en coordenada contemporánea, echa para atrás un poco, pero también echa mano del rock y de las músicas colombianas raizales. The Swinging Brothers es una agrupación bogotana que
aleja un poco de la tendencia casi endémica en los últimos 20 años de recorrer o explorar el jazz a través de las músicas raizales colombianas o viceversa, explorar las músicas del Caribe o las músicas andinas o las músicas del Pacífico a través del jazz. Este es un ejercicio que parte en el jazz de los años 30 y los años 40, es swing, es música a lo Django Reinhardt, hay composiciones originales y otras que pertenecen al repertorio clásico de baile del jazz de los años 30 y de los años 40. Esto es música festiva, esto es jazz en contexto norteamericano, esto no es producido en Bogotá, pero no adquiere personalidad en cuanto a la exploración pues, de identidades sonoras locales. Esto es, en un sentido, podríamos decirlo, prosaico, jazz norteamericano, por cuenta de los Swinging Brothers, integrado también por algunos músicos más propositivos de la escena del jazz en Bogotá. El ombligo es otra referencia del sello Discos Chichigua del contrabajista bogotano Santiago Botero. El ombligo es una exploración de la música de Andrés Landero, desde el free jazz, poco aludiendo a la tradición de Ornette Coleman, y también explora un poco los territorios casi vedados de Jaime Llano González, sobre todo en la utilización del Hammond aplicado a las músicas populares colombianas. Aquí se hace acompañar de Quique Mendoza en la guitarra, Ricardo Gallo en los teclados y Pedro Ojeda en la batería. Esto fue publicado, repito, bajo el catálogo de Discos Chichigua, que es el sello de Santiago Botero. Otro de las referencias del catálogo de Discos Chichigua de Santiago Botero es Cuadernos de Viaje número 1 del dueto Tortuga Alada, integrado por la clarinetista, saxofonista María Valencia y la chelista argentina Violeta García. Ya se reunieron a hacer una sesión de improvisación muy breve de 30 minutos, algunas composiciones las traía bajo la manga María y otras Violeta, pero en sí se trata de un disco de música improvisada. Exploran terrenos también de la música de cámara y se van por esa zona gris que no sabría yo definir, que es el punto equidistante entre música de cámara, improvisación y algo de jazz. Esto es Tortuga Alada Dueto, Cuaderno de Viajes número 1, disco publicado por Discos Chichigua en el año 2018. Cachicamo, liderado por la pianista bogotana, muy joven ella, Andrea Hoyos, es quizás fue uno de los discos más sorprendentes del año 2018 en el ámbito del jazz en Colombia. Esta es una de las aproximaciones más arriesgadas y creativas en lo que tiene que ver al contexto musical del gran llano colombiano. Lo de Andrea Hoyos no es una postal de la música llanera, no es una postal folclórica de la música llanera, sino es una aproximación desde el jazz moderno que en algunos casos nos remite a situaciones cinematográficas como las de Ennio Morricone o a exploraciones muy arriesgadas como las de Charlie Haydn con su Liberation Music Orchestra. Aquí, Cachicamo, la banda inaugurada por Andrea Hoyos, está conformada por estos jóvenes músicos bogotanos que hay que tener muy en cuenta, que son los que están produciendo los discos, son los que están tocando en los bares, son los que están tocando en los auditorios, son los que están proponiendo música, no solo en el ámbito del jazz colombiano, sino en otros territorios del pop y las músicas bailables. Esto es Cachicamo, Esbozos del Llano, fue publicado por el sello bogotano Incorrecto. Meet Fu Records es una iniciativa de Jairo Rodríguez, contrabajista y saxofonista colombiano, quien también se desenvuelve en los terrenos del jazz
de vanguardia o la improvisación o el jazz experimental. Esto fue una grabación en vivo en el lugar Locus, en Bogotá. Locus también es un epicentro del jazz en la ciudad, quizás uno de los auditorios importantes donde han confluido varios de los actores del jazz en Bogotá. Esto es una sesión de free, muy al estilo de Pacho Dávila, 2 composiciones suficientes para ver la potencia de este trío que reúne a Juan David Rubio, a Jairo Rodríguez y a Pacho Dávila en el saxo tenor. Es una de las referencias del sello Mitfu de Jairo Rodríguez. También del sello de Jairo Rodríguez, Mitfu, esta es una grabación inusual también con la presencia de Nuk Shor Wan, músico oriental que conocieron en alguna temporada Daniel de Mendoza y Jairo Rodríguez. Esto es jazz en coordenada experimental, también alude a la improvisación libre. Por su parte, Jairo Rodríguez lideró un cuarteto de contrabajos. Aquí reunió varias alas de los contrabajistas en Bogotá, como es el caso de Edgar Marún, de Alejandro Fernández y Santiago Botero. Esta es una sesión de improvisación que nos deja ver pues diferentes facetas de los contrabajistas en Bogotá. Por un lado, unos más experimentales, como Santiago Botero y Jairo Rodríguez, y por otro, algunos en la mitad, como Edgar Marún y Alejandro Fernández, y más volcados al lenguaje tradicional del jazz. Este fue publicado por el sello Mitfu del contrabajista Jairo Rodríguez. Por su lado, Jorge Cabezas, un joven músico bajista, que también hace parte de la agrupación de rock jazz Arrabalero, pues presentó su debut en septeto, titulado Maniquís. Este es un disco que se consigue en la actualidad en formato digital, todavía no ha sido publicado en formato físico, y también reúne algunos de estos músicos de la nueva generación de músicos en Bogotá, que es donde se ha concentrado la actividad del jazz en Colombia, pues que proponen músicas híbridas, músicas un poco más bien mestizas, que no tienen gentilicios. Esto es un jazz, el jazz de Jorge Cabezas, como su apellido le indica, pues como lo indica también la portada del disco, pues explota en 1000 pedazos. Aquí ya es muy difícil definir o tener certeza alguna de qué categoría de jazz estamos hablando. Se mete por muchos vórtices, y eso es importante también, que se nos desbaraten las categorías. Maleza, de Engendro, es un trío de Enrique Mendoza, Sebastián López y Juan Manuel Toro. Sebastián López es un saxofonista chileno quien desde hace un tiempo vino a vivir acá a Colombia y hace parte de algunos de los proyectos importantes de la escena del jazz en Bogotá, como es el caso de Cachicamo, entre muchos otros. Esta es la referencia número 5 del sello Discos Chichigua de Santiago Botero, el contrabajista, un emprendimiento casi artesanal. Son grabaciones con prensajes reducidos, más o menos 100 copias, prensadas casi a mano, pues digo como con procedimientos muy rústicos, un poco en contravía, un poco casi como en contraposición a lo efímero que podría resultar el formato digital. Este es un sello dirigido por Santiago Botero, un trabajista bogotano, que explora pues, los terrenos del jazz y la música experimental y la improvisación libre. Del mismo sello de Santiago Botero, la cuarta referencia es un disco en batería, para batería solo y percusión y objetos, de Mauricio Ramírez, baterista colombiano, protagonista del jazz, del pop también con San Alejo y también de los Meridian Brothers.
Podría afirmarse que este es el primer disco en el contexto del jazz y la música improvisada en Colombia de batería solo a cargo de Mauricio Ramírez. Y finalmente Páramo, que es el grupo que nos congrega, que dinamitó pues toda esta exploración a la actividad discográfica del jazz en Colombia. Este es un grupo conformado por Ricardo Narváez en el saxo alto, Pavel Susaeta en la trompeta, Holman Álvarez en el piano, Quique Jarque en el contrabajo y Ramón Berrocal en la batería. Este es un proyecto que inicia Ricardo Narváez luego de regresar de una larga estadía en Alemania. Regresó a Colombia en el año 2012, se juntó primero con Holman y con Ramón y de ahí surgió pues la idea de armar un quinteto. En principio se llamaba el quinteto de Ricardo Narváez y luego pues se dieron cuenta inevitablemente que este era un asunto orgánico donde todos proponían un montón de posibilidades musicales, todas sintonizadas en los terrenos del jazz. Es el caso de Ricardo Narváez, que toma como influencia crucial la música del saxofonista puertorriqueño Miguel Zenón, también están las rítmicas enrevesadas de Ramón Berrocal, el componente cubano de Pavel Susaeta, la presencia de Holman Álvarez, quien es un músico, compositor, que está a medio camino entre la música de cámara, la música de compositor, el jazz, la música popular, y Quique Harker, un contrabajista que se mueve en muchos ámbitos, como lo es el caso del quinteto Leopoldo Federico, una de las agrupaciones de tango más relevantes en la actualidad musical colombiana, y de otros grupos como Suricato o Victoria Sur, entre muchos otros. Este disco, que ya tendremos la oportunidad de explorar a través de las notas al programa que ustedes tendrán, como es habitual en los más de 10 conciertos que tendrá Páramo a lo largo del territorio nacional bajo la temporada de conciertos de la Biblioteca Luis Ángel Arango. Páramo fue bautizado, es decir, voy a dar unos datos para auparlos al concierto, inspirada en la película del mismo nombre, dirigida en el año 2012 por Jaime Osorio. Esta es una composición también que aparece en el disco de Holman Álvarez, quien quiso llamar la atención por las particularidades contradictorias de un páramo, que es húmedo y que es árido al mismo tiempo. La sensación de páramo es entonces un poco nebulosa y misteriosa, le da título a la banda y también titula pues una composición de Holman Álvarez incluida en este disco que vamos a escuchar completo en todos los conciertos, en los más de 10 conciertos que va a ofrecer Páramo en la temporada de los conciertos de la Biblioteca Luis Ángel Arango. Entonces, ustedes van a tener la oportunidad en las notas al programa de mano de leer pues ya con más detalle de qué se trata Páramo, de qué se trata cada una de las composiciones, quién es cada uno de los personajes que está allí involucrados con esta grabación, por qué se llama El Ángel Exterminador y quién está detrás de estas imágenes un poco, yo podría decirlo, perturbadoras y extrañas. Detrás de esto está Glenda Torrado y con esto quiero terminar estos breves minutos en los que pues hemos explorado la actualidad del jazz en Colombia, la actualidad discográfica del 2018 en Colombia a propósito de Páramo. Glenda Torrado es una artista e ilustradora que ha sido protagonista en estos últimos años de algunas grabaciones del jazz en Colombia, como lo es este es su trabajo artístico. La tenemos aquí haciendo la portada de Ambivalencia, el disco de Juan Pablo Cediel. Juan Pablo Cediel es otro de los invitados a la temporada de conciertos de la Biblioteca Luis Ángel Arango en el año 2019. Glenda también ha colaborado
junto a Melissa Pinto con su disco Familia Caribe, también con Geometría Ardiente de Holman Álvarez y Jorge Sepúlveda, un proyecto que el año pasado también estuvo como parte del circuito de presentaciones de la propuesta de la Biblioteca Luis Ángel Arango. También está un disco en trío de Holman Álvarez en distintos formatos en trío. También está Diciendo el Murmullo de Luis Ardila, guitarrista caleño. Este es un disco muy especial, es una suite basada en los arrullos y en algunas fuentes de la música del Pacífico en Colombia. Y también está el segundo disco de Melissa Pinto, también la hemos tenido acá, la hemos podido disfrutar acá en la Biblioteca Luis Ángel Arango con el disco Oí Nama. Finalmente entonces, anteriormente pues Glenda ya había pintado la portada del disco debut en piano solo de Holman Álvarez, Yegua de la Noche. Y finalmente pues Páramo, que es el disco que nos compete, que repito, ha sido el pretexto para hablar y compartirles a todos ustedes la amplia actividad discográfica del jazz colombiano en el año 2018. También ha sido un pretexto para compartir e invitarlos a que exploren la discografía del jazz en Colombia, que pueden encontrar fácilmente en la red, discografía del jazz colombiano. Este es un compendio de 300, que reúne 300 grabaciones a partir de 1957 hasta el año 2018. Todo esto a propósito entonces de la presentación de Páramo en la temporada de conciertos de la Biblioteca Luis Ángel Arango en el año 2019.